365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...8 de mayo, promesa 128. El secreto del corazón agradecido. Alabanza antes de ver el milagro. El Salmo 106, que nos toca hoy en nuestra lectura, los versos del 1 al 3. Primero, en la Nueva Traducción Viviente dice: alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. La Biblia, el mensaje dice: aleluya, den gracias a Dios porque Él es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. Pero ¿quién en la tierra puede proclamar las maravillas de Dios? ¿Quién puede hacerlo? ¿Difundir todas sus alabanzas? Eres un hombre feliz cuando haces lo que es justo, y tu mujer lo eres cuando desarrollas el hábito de la justicia. La felicidad no nace de hacer lo que quiero, sino de vivir alineado con lo que Dios llama correcto. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando el alineamiento de un carro está desajustado? Tú puedes tener un motor nuevo, gasolina llena, velocidad de sobra, pero algo es lo que jala la dirección hacia el lado equivocado. Avanzas, pero desgastado. Llegas, pero cansado. Y con el tiempo, los neumáticos se deterioran de un modo que no notaste mientras eso ocurría. Hay personas que viven exactamente así, con esfuerzo, con una fe profunda, con una agenda llena de cosas, de actividades, pero con algo desalineado por dentro. Decisiones que no coinciden con lo que creen, palabras que no calzan con lo que predican, incluso hábitos privados que contradicen la fe que tienen. Así que la promesa de hoy no solo es una invitación a ser agradecidos, es una invitación a revisar qué tan alineado tenemos el corazón. Porque cuando el corazón está alineado con Dios, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces nace del mismo lugar, hay una paz que no se puede fabricar. Hay una alegría que no necesita aplausos. Y hay una vida que, aunque no sea perfecta, tiene suelo firme. El Salmo 106 comienza con una orden: den gracias. No comienza con quejas, no comienza con peticiones, comienza con memoria espiritual, porque la gratitud es la puerta correcta para poder interpretar la vida. Si tú no eres agradecido, algo te falta. Una persona que olvida lo que Dios hizo comienza a exagerar lo que le falta. Pero el corazón agradecido siempre recuerda: si Dios fue bueno conmigo ayer, no dejará de ser bueno mañana. Seguirá siendo bueno hoy y seguirá siendo bueno todos los días. Y la palabra que está detrás de fiel amor en este verso del Salmo 106 es hesed, una de las más ricas de toda la Biblia, porque no solo implica amor, sino compromiso leal, misericordia activa, gracia inmerecida. Es el tipo de amor que no se retira cuando tú fallas. Es el tipo de amor que no calcula si mereces o no mereces ser sostenido. La gracia no encuentra personas dignas, las hace dignas. Dios no fue bueno porque Israel fuera perfecto, para nada. Dios fue bueno porque Él es bueno, es parte de su naturaleza. Y eso cambia la forma en la que nosotros oramos, porque no oramos basados en lo que sentimos, sino en quién es Dios. Y si lo vemos así, la gracia de Dios no es una salida de emergencia, es una puerta abierta para nosotros todos los días de nuestra vida. El verso 2 hace una pregunta poderosa: ¿quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? La alabanza sin memoria se desvanece pronto. En otras palabras, si tú intentas contar todo lo que Dios ha hecho por ti,
te quedarías sin dedos, sin dedos en la mano, sin dedos en los pies, sin páginas, sin voz. Ahora, el pueblo mira hacia atrás, reconoce sus errores, su rebeldía, sus olvidos, pero también reconoce algo más grande. El amor fiel de Dios nunca se agotó. Israel vio milagros, pero también olvidó. Cantó alabanzas, pero pronto comenzó a murmurar. Cruzó el Mar Rojo con sus propios pies y días después se quejaba de la comida. Antes de juzgarlos, detente un segundo. ¿Cuántas veces tú has cruzado tu propio Mar Rojo? Has respirado del otro lado y has dicho, nunca me voy a olvidar de lo que Dios hizo, este día es memorable. Y 3 semanas después, ya estabas entrando en pánico a la siguiente situación. Porque muchos me rajan del pueblo de Israel y constantemente hablamos mal y decimos, ay, este pueblo qué terco, nunca entendió, se volvió a quejar. Qué bárbaros, los del pueblo de Israel nunca aprendieron la lección. Pero ¿sabes qué pasa? No nos estamos deteniendo a mirarnos en el espejo de la Biblia. ¿Qué nos está enseñando Dios con eso? Porque ¿sabes qué? Aquello en lo que más piensas en la práctica es tu Dios. Si tú piensas más en tus problemas que en la fidelidad de Dios, ya tienes tu respuesta de por qué la ansiedad te gobierna. Porque la memoria espiritual, ese agradecimiento, es medicina real contra la ansiedad. Cuando nosotros vivimos apegados a la palabra de Dios, agradecidos con el Señor, no hay tiempo para quejarnos. Cuando tú recuerdas lo que Dios hizo por ti, tu fe vuelve a respirar. A veces nosotros lloramos por una puerta cerrada y olvidamos cuántas veces Dios nos salvó de puertas que parecían abiertas, pero que nos estaban llevando a la destrucción. El verso 3 dice, hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. La Biblia, el mensaje lo aterriza de una forma que me llegó de forma diferente. Feliz es quien desarrolla el hábito de la justicia. Ese hábito de la justicia. La alegría nace de adentro. La justicia bíblica no es solo no hacer daño, es vivir de tal manera que nuestro trato, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestro dinero, nuestro liderazgo e incluso nuestras respuestas reflejen el corazón de Dios. Rick Warren dice que nosotros no hemos sido creados solo para existir, sino para vivir y vivir con propósito. Una vida con propósito no se mide solo por lo que se logra, sino por cómo tratas a las personas mientras lo logras. ¿Y cuánta razón tiene? Porque hay gente que quiere felicidad sin obediencia, quiere paz sin integridad, quiere bendición sin un proceso. Pero el Salmo dice algo distinto. La alegría profunda acompaña a los que hacen lo correcto aun cuando nadie los está mirando. Lo que tú haces cuando nadie te aplaude revela quién gobierna tu corazón. La obediencia es la que abre espacio para experimentar a Dios de nuevas maneras. La adoración no es una parte del día, es la dirección de toda la vida. Entonces, cuando tú eliges perdonar, cuando tú decides no manipular, cuando tú pagas lo que es justo, cuando honras tu palabra, también estás adorando. Hacer lo correcto tiene una recompensa silenciosa. Te deja dormir en paz. Hay almohadas caras que no pueden comprar una conciencia limpia. ¿Existe alguna área de tu vida donde la queja ha reemplazado a la gratitud sin que tú te dieras cuenta? ¿O dónde sabes que necesitas corregir el alinearte nuevamente con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a enumerar todas aquellas cosas que Dios ya hizo en tu vida, en lugar de enfocarte en todo lo que te falta? Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tu fiel amor perdura para siempre. Gracias, Señor, porque ese amor no depende de que nosotros estemos bien, sino de que tú eres fiel. Hoy queremos hacer memoria, queremos recordar, queremos ser personas agradecidas, recordar lo que hiciste, recordar las puertas que abriste, recordar cómo nos has sostenido cuando nosotros no teníamos ni fuerzas. Perdónanos todas las veces que cruzamos el Mar Rojo y después estábamos murmurando otra vez. Perdona nuestra queja, nuestra insatisfacción. Señor, no queremos que la queja sea más grande que la gratitud en nuestra vida.
Ayúdanos a tener un corazón alineado a ti, sea cual sea la temporada. Hoy te pedimos que nos enseñes a desarrollar ese hábito de justicia, pero no como algo religioso, sino como una respuesta genuina a todo lo que tú has hecho por nosotros. Que nuestras decisiones privadas reflejen que tú gobiernas en nuestro corazón. Que nuestro trato, que nuestras palabras, que nuestra integridad sean también una forma de alabarte, de adorarte. Corrige en nosotros todo aquello que está desalineado. Danos la valentía para hacer lo correcto, aunque cueste. Nuestra vida depende de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 1 Samuel capítulo 2, verso 22 hasta el capítulo 4, verso 22. Juan capítulo 5, versos del 24 al 47. El Salmo 106, versos del 1 al 12. Y Proverbios capítulo 14, versos del 30 al 31. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, abras tu corazón a Dios, le pidas al Espíritu Santo que te enseñe, que te hable y que destape tus oídos espirituales. Ponte tus lentes de la fe, que comenzamos esta carrera en 3, 2, 1, adelante. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije será realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. 1 Samuel capítulo 3. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes.
Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca. De pronto, el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?». «No, yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien había llamado al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve, acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó. «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué te dijo el Señor?». «Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo». Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada. «Es la voluntad del Señor», respondió Elí, «que él haga lo que mejor le parezca». El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 4. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campo y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué está pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. «Los dioses nunca han llegado a su campamento», exclamaron. «Esto es un desastre.
Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de la batalla y más tarde, ese mismo día, llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y le contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de la batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. En un tiempo donde la corrupción espiritual se había normalizado, la voz de Dios dejó de ser escuchada. Yo pienso que comenzó a ser silenciada. Cuando la reverencia se pierde y la permisividad toma el lugar de la corrección, incluso lo más sagrado como el arca del pacto puede convertirse en un símbolo de derrota en lugar de gloria. Esta porción de Primera de Samuel nos confronta con una verdad contundente. Cuando la presencia de Dios se trivializa, se toma menos, su voz se apaga. Situémonos en los días finales del liderazgo de Elí, el sumo sacerdote de Silo. Israel vivía una época de decadencia espiritual, social y también moral. El tabernáculo ya no era el centro del avivamiento, sino era un escenario de corrupción. Los hijos de Elí, Ofni y Finés abusaban del sacerdocio, robaban las ofrendas y pervertían sexualmente a las mujeres a la entrada del tabernáculo. Es lo que nos dice el capítulo 2, verso 22. Elí estaba consciente del pecado de sus hijos, pero no ejercía ninguna corrección contundente ni ninguna disciplina. El juicio divino no tardaría en anunciarse. ¿Qué vemos en Elí? El capítulo 2, el verso 29 dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí?
La permisividad de Elí era un liderazgo que él temía confrontar. La palabra usada en este verso que hemos leído, honrar, aquí en hebreo significa como hacer algo pesado, darle peso, darle valor a algo. Y Dios le reclama a Elí por haberle dado más peso, más valor a la relación con sus hijos que a su compromiso con él. ¿Qué cosas hoy están pesando más que Dios en tu corazón? ¿Sabes qué es lo que me duele el corazón al leer Primera de Samuel, el capítulo 3, en el verso 1? Que en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. ¿Tú te das cuenta del silencio de Dios? Que no es indiferencia, de juicio. Y aquí vemos que el pueblo no había perdido su religión, sus tradiciones, pero sí su relación con Dios. Las formas continuaban. Los hijos estaban en el tabernáculo, estaban cerca al arca del pacto, pero la voz de Dios, los mensajes de Dios se habían apagado. Cuando Dios guarda silencio, el riesgo de una vida sin dirección divina es terrible. No hay mayor peligro que confundir una actividad religiosa, algo que nosotros hacemos como tradición, con intimidad con Dios. Es como una batería del celular sin señal. Puede estar encendida, pero no se está comunicando con nadie. El día de hoy hay muchas iglesias que continúan funcionando, sus estructuras, pero el Espíritu Santo ya no está allí. El día de hoy haz un alto, haz un espacio real de silencio en tu día. Apaga todo, ora sin música, sin fondos y pregunta: Señor, ¿me he acostumbrado a tu silencio o estoy dispuesto a volver a escucharte? Porque ¿sabes qué? La voz de Dios busca un corazón disponible, no un currículum perfecto. Samuel era joven, era inexperto y no venía de una línea sacerdotal pura, pero su corazón estaba atento mientras otros dormían. Samuel estaba escuchando a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10 dice que Samuel le respondió: habla, que tu siervo escucha. Dios no llama a los expertos oradores. Él está dispuesto a conversar con los que saben escuchar. ¿Y sabes qué? Dios honra la disponibilidad más que la antigüedad. Y eso lo vemos en el ejemplo de Samuel y de Elí. Dios te puede usar hoy si tú tan solo le dices: aquí estoy. No esperes a sentirte listo. La obediencia precede a la preparación. Y luego vemos en los versos del 15 al 21 que Samuel se convirtió en el vocero del Señor. Y luego vamos al capítulo 4, Primera de Samuel 4:11. La Biblia nos dice: así fue como el arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí murieron. Israel pensó que por llevar el arca de Dios a la batalla, eso les garantizaba la victoria. Pero se olvidaron de algo. La presencia de Dios no puede manipularse. Ellos usaron algo sagrado como un amuleto. Y el arca del pacto no es un amuleto, es un símbolo de santidad. La presencia de Dios no es algo que uno pueda exigir con estrategias humanas, sino se conquista con un corazón rendido. Es como tener una Biblia abierta en casa, pensando que eso a uno lo protege, mientras que el corazón está alejado del Dios de esa Biblia. Lo sagrado, sin obediencia, es solo superstición. Y finalmente, en el verso 21, le pusieron por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque el arca de Dios había sido capturada. La gloria no se perdió porque Dios no falló, sino porque el pueblo olvidó temerle. El corazón de Israel no se dio cuenta de que lo peor no era perder una guerra,
sino perder la presencia de Dios. La ausencia de la gloria no se nota en la rutina, pero se siente en la eternidad. Tú y yo no fuimos creados para visitar la presencia de Dios. Fuimos creados para habitar la presencia de Dios. Y quiero compartirte algunos pasos para proteger esa gloria de Dios en tu vida y que nunca se vaya de ti la presencia de Dios. Lo primero, siempre haz espacio para la presencia de Dios. Así como María, a los pies de Jesús, elige lo eterno sobre lo urgente. Lo segundo, no toleres lo que Dios ya ha juzgado. No negocies con aquello que enfría tu fuego espiritual. Lo tercero, ora por sensibilidad espiritual. Dile, Dios, quiero que me duela lo que a ti te duele, que no me acomode al pecado. Y lo cuarto, sé un guardián de la presencia de Dios. Cuida tu mente, tus oídos, tus prioridades y no dejes que lo santo sea robado por algo superficial. Ora conmigo. Dios, no permitas que mi corazón se acostumbre al silencio, ni mucho menos al pecado. Que no te reemplace por costumbres religiosas, ni honre lo temporal más que tu presencia. Despiértame como a Samuel. Hazme sensible a tu voz, radical para obedecerte. No quiero llevar tu nombre sin cargar tu gloria. Ven y habla conmigo, quiero escucharte. Háblame, Dios, que tu sierva escucha. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan capítulo 5, verso 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Hay que marcar ese verso 25. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto.
Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Este pasaje es una de las declaraciones más impactantes de Jesús sobre su autoridad divina. Aquí, Cristo no solo afirma que tiene poder para dar vida y juzgar, sino que revela el secreto de la vida eterna: escuchar y creer. En un mundo lleno de ruido, su voz sigue siendo la única capaz de resucitar lo muerto. Juan 5:24 dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Jesús está respondiendo a los líderes judíos que lo acusaban de blasfemia por hacer milagros en sábado y sobre todo por igualarse con Dios. En este contexto, Jesús hace una afirmación directa. Él tiene la misma autoridad que el Padre. En ese momento, fue un escándalo para los fariseos, porque en su cosmovisión judía, solo Yahvé podía juzgar, podía dar vida, podía recibir adoración. Pero Jesús está haciendo algo que ningún profeta hizo antes: ponerse en el mismo nivel que el Dios eterno. ¿Tú quieres saber la fórmula de la vida eterna? Escuchar y creer. Eso es lo que nos decía la Biblia en Juan 5:24. Y dice: tienen vida eterna y nunca serán condenados por sus pecados. Aquí Jesús usa un tiempo verbal en presente continuo. Tienen, no es en futuro. La vida eterna comienza en el momento en el que nosotros creemos, no cuando morimos. Dios no está en busca de oyentes pasivos, sino de corazones activos que responden con fe. Antes de abrir tu Biblia, ora a Dios y dile: Señor, quiero no solo leer tus palabras, quiero escuchar tu voz. Escribe lo que sientas que Dios te dice y luego busca obedecerlo cada día. Por eso es que es tan importante nuestra lectura diaria y no la dejamos pase lo que pase. Hay días que de repente no estás pudiendo hacer este reto, pero te animo a volver en el día en el que tú lo sientas. Cuando vuelvas a sentir esa necesidad, no, yo tengo que volver a acercarme a Dios, saber qué es lo que Él quiere decirme en este día. Y el verso 25 es hermoso porque nos da esperanza. Dice: ha llegado el tiempo en que los muertos oirán mi voz y vivirán. Jesús no solo está hablando de la resurrección final, sino de un rescate espiritual presente. Muchos están vivos por fuera, pero muertos por dentro. Su voz tiene el poder de resucitarnos, restaurar nuestro propósito y reanimar lo que nosotros creíamos perdido. Nunca subestimes lo que una palabra de Dios puede resucitar en un corazón que ha dejado de latir por la esperanza. Y luego los versos 39 y 40 son fulminantes, porque dice: ustedes estudian las Escrituras, pero no están dispuestos a venir a mí para tener vida eterna. Jesús denuncia un error trágico: conocer la Escritura sin conocer al verdadero Dios quien la escribió. Muchos sabían de memoria el Pentateuco, pero no reconocían al Mesías frente a ellos. No confundamos, por favor, información bíblica con transformación espiritual. Leer la Biblia sin Jesús, sin el Espíritu Santo, es letra muerta. Es como estudiar las señales de tránsito y nunca subirse al auto. La palabra fue escrita para llevarnos a una relación. Y aquí el problema no es la falta de evidencia, sino la dureza del corazón. Es lo que nos dice la Biblia en el verso 44. ¿Cómo pueden creer si ustedes aceptan la gloria
unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del único Dios. La gloria humana nos hace ciegos a la gloria de Dios. Jesús acusa a los líderes religiosos de amar más los aplausos que la verdad. La vanagloria es enemiga de la fe. No puedes tener hambre de Dios y ansiedad por los aplausos al mismo tiempo. Revisa tus motivaciones. ¿Sirves para ser visto o porque has visto a Dios? Ora conmigo y dile a Dios: Dios, no quiero ser alguien que estudia la Biblia sin conocerte a ti. Despiértame con tu presencia. Resucita lo que está muerto en mí y que nunca me acostumbre a algo religioso, sino que cada día me sorprenda con tu gracia. Que cada vez que yo abra mi Biblia, tú me hables. No quiero gloria propia. Quiero que tú seas exaltado en todo lo que hago, en todo lo que digo. Siempre más de ti, menos de mí, Señor. Toda la gloria es tuya, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 106. Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después, el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Marca ese verso 12. Y este verso 1 nos recuerda que aunque tú y yo cambiemos de ánimo, Él no cambia de carácter. No ores basándote en cómo te sientes, sino en quién es Dios y lo que Él puede hacer en tu vida. El verso 7 dice: sin embargo, nuestros antepasados en Egipto no apreciaron tus milagros, pronto se olvidaron de tus muchos actos de bondad para ellos. El olvido espiritual es una forma de desobediencia. Ellos no apreciaron, no recordaron, no confiaron. ¿Te das cuenta? El olvido no fue un accidente, fue una elección. El no recordar lo que Dios ha hecho es minimizar su gloria y exagerar nuestro miedo. Yo pienso que la desobediencia comienza cuando dejamos de recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha rescatado. Por eso te hice resaltar el verso 12. Entonces, creyeron en sus promesas y cantaron su alabanza. Fue temporal. Este versículo es irónico. Creyeron después de ver todo lo que Dios había hecho. Pero la verdadera fe cree antes de cruzar. La verdadera fe ve antes de que haya sido realizado el milagro. La fe no comienza cuando todo tiene sentido, sino cuando decides confiar incluso cuando no lo tiene. Siempre comienza tu día declarando: aunque yo no vea, creo. Aunque no entienda, confío. Aunque no sienta, adoro y leo. Porque tú y yo no nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, sino por nuestras convicciones. Y ya hemos decidido hacer un espacio para Dios. Oremos juntos. Dios, perdóname por todas las veces
que mi alabanza fue condicional y mi memoria fue frágil. No quiero ser alguien que canta y después se olvida del milagro, sino alguien que cree antes de ver el mar abierto, antes de que tú hagas algo sobrenatural. Dame un corazón que no olvida, un corazón que celebra tus bondades, un corazón que confía en tu fidelidad futura. Enséñame a vivir agradecida, a recordar siempre lo que tú has hecho y a confiar aún en lo que tú harás. Yo lo creo con todo mi corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Proverbios 14, versos 30 y 31. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como el cáncer en los huesos. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. En estos dos proverbios, el autor pone en contraste dos pares espirituales: la paz versus la envidia y la comparación versus la opresión. Un corazón en paz es medicina para todo. Dice la Biblia, la paz en el corazón da salud al cuerpo. La paz interior no es un lujo emocional, es una necesidad espiritual. Cada vez que tú sientas envidia, inseguridad o comparación, detente y agradece en voz alta. 3 cosas que Dios ha hecho en tu vida. La envidia no solo lastima, destruye. La envidia corroe los huesos. La imagen es fuerte. No solo daña superficialmente, sino que desecha desde adentro. Compararte es decirle a Dios que no hizo bien su trabajo contigo. La envidia te hace competir donde Dios te llamó a colaborar. Te roba alegría la envidia, te roba visión, te roba fe. No es bueno ser una persona envidiosa, porque cuando tú envidias a otro, estás diciendo y estás creyendo que Dios no te puede bendecir a ti de igual o de mejor manera. Cada día dile, Dios, ayúdame a celebrar lo que haces en otros, sin sentir que te olvidas de mí, porque Dios nunca se olvida de ti. Y por último, nos dice que ayudar a los pobres es un acto de honor hacia Dios. Este verso va más allá de la limosna. Es un pensamiento bíblico. El pobre es también vulnerable, marginado, ignorado. Honrarlos es reconocer que cada persona lleva la imagen de Dios. Tu trato hacia aquel que no puede devolverte el favor revela lo profundo de tu relación con Dios. Y así llegamos a nuestro 128K, dándole gracias al Señor porque Él nos acompaña día a día en esta carrera de fe. Yo sé que el próximo en dar tu testimonio vas a ser tú. Así que anota este correo: testimonios@wendyneciosub.com. testimonios@wendyneciosub.com. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Denise. Wendy, yo te había escrito hace días, hace un mes básicamente, para que me ayudaras con el ayuno, porque sentía que habían cosas que me alejaban de Dios. Bueno, tú me respondiste y yo lo hice y seguí en oración, en oración. Y resulta, Wendy, de que Dios escuchó y nos dio la provisión. Nos llegó una mercancía que estaba pendiente. Bueno, eso fue la gloria para Dios. Pero aparte yo tenía el trámite de la visa y yo estaba, cada vez se acercaba más la fecha fue el 4 de mayo y cada vez oraba y oraba más y tú nos habías enseñado a hacer las cartas de agradecimiento de las promesas, que así no se hayan cumplido, le agradeciéramos por esas promesas. Y así lo hice. Y la palabra que se me quedó fue Josué 21:45, que dice que él cumplió todas sus promesas, las cumplió. La grabé, la escribí y le dije, Dios es un Dios fiel, Él siempre cumple. Y Wendy, mi testimonio es, no solo me aprobaron la visa, no solo me dijeron sí, su visa ha sido aprobada, sino que mi oración fue, yo soy muy nerviosa, soy muy ansiosa para ese tipo de trámites. Y yo le pedí a Dios con mucha fe, Señor, ayúdame a controlar mis emociones, a que no me dé nervios, a no tener ansiedad, a no sentirme angustiada. Y cuando empiezas a hacer la fila para
acércate al cónsul, yo sentía una tranquilidad que no te puedo explicar. Y yo me sentía más intranquila por la tranquilidad que estaba sintiendo. Aparte de esa oración, yo le pedí a Dios de que me tocara un cónsul, que me viera con ojos de agrado, que él tocara su corazón. Y así fue, Wendy. Cuando el cónsul me llama, no me hizo ninguna de las preguntas que normalmente hacen. Solo miró mi nombre y me dijo, ¿Denise o Denise? Y yo le dije, Denise. Y me dice, yo tengo un familiar que se llama así. Y solo me hizo 3 preguntas. ¿A qué parte de Estados Unidos vas a ir? ¿Tienes familiares allá? ¿Has viajado? ¿A qué países has viajado? Me dijo, Denise, felicidades, tu visa ha sido aprobada. Wendy, no se demoró ni un minuto, menos de un minuto. Y ese es mi testimonio hoy, que pedirle a Dios, Él lo hace posible. O sea, y lo hizo demostrándome, Wendy, o diciéndome fui yo. Y lo hizo Él a su manera, a su voluntad. Porque a todo el mundo le preguntaban muchas cosas y a mí lo hizo así como se lo pedí en oración. Y quería dar ese testimonio porque la honra y la gloria es para Él. Querida Denise, Dios no solo responde la petición, sino también sana el corazón mientras nosotros esperamos. Porque el milagro no solo fue el sí de la visa, el milagro también fue la paz que tú sentiste en medio del proceso. Esa tranquilidad que tú sabías que no venía de ti, sino del Espíritu Santo. Quiero regalarte Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7, que dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y eso fue exactamente lo que tú viviste. Una paz que no tenía lógica humana, pero sí tenía un origen en Dios. Gracias por compartir tu testimonio, Denise, porque hoy nos recuerdas a muchos íntimos que Dios sigue escuchando oraciones específicas, oraciones sinceras, oraciones que salen del fondo de nuestro corazón. Y cuando nosotros ponemos todas nuestras cargas en las manos de Dios, Él puede hacer que hasta el proceso que tanto miedo nos daba, ahora lo llevemos con paz y la evidencia de que Él siempre cumple lo que promete. Él es un Dios fiel. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Ana Ocando desde Panamá. Lo cierto es que, bueno, ya verás, me casé, fui obediente a lo que papá nos mandó y desde ahí es impresionante todas las bendiciones que han llegado. Así que, pues nada, decirles a todos que tienen, bueno, que escuchen a papá. Él nos habla y él es preciso. Y al ser obediente no tienen idea de todas las bendiciones que Él da. Pero no lo hagan por las bendiciones que Él traerá, simplemente por estar en paz con Él. Porque eso es lo que Él quiere, que estemos en paz con Él. Te voy a contar algo que es una de las cosas más impresionantes que sucedió para mi boda. El restaurante donde nos casamos quedaba a una cuadra de un hotel que aquí es, bueno, no es costoso, pero no es tan económico. Y yo decía, bueno, papá, yo me quisiera quedar en ese hotel, porque de verdad uno sale cansado, yo no me quiero ir temprano de mi boda, yo quiero salir de allí directo al hotel. Si es tu voluntad, pues yo prefiero, o sea, me gustaría que me lo regalaras. Pero bueno, lo dejé así, igualito se lo seguía diciendo, y yo, bueno, como tú decidas, papá, como tú decidas. Todo me lo todo me lo dio Él, todo me lo provisionó Él. Y mi gran sorpresa fue que recibimos un regalo de mi ex jefe, que no solo me dio para 2 noches en esa habitación, sino en ese hotel, sino para cubrir lo que faltaba de la boda y que yo no me había dado cuenta. Y con eso, o sea, completito se gastó en la boda. Es impresionante. Él nunca llega tarde. Y siempre llega preciso, siempre te entrega todo y no te va a fallar nunca. Así es nuestro papá. Así que simplemente hay que ser agradecidos con Él todos los días de nuestra vida y tener fe. Tener fe, uno lo dice fácilmente, pero hay que irlo aprendiendo. Gracias a ti por ser instrumento para todos y les digo, no dejen de creer en nuestro Padre, que es lo mejor. Bueno, es que por Él estamos aquí.
Te bendigo tu vida y bendigo la vida de todos, y que espero que Papá Dios los escuche a todos y los bendiga y les dé todos esos milagros todos los días, como estar vivos. Besos. Querida Ana, gracias por ser valiente, por escuchar la voz de Dios, porque sabes que muchas personas creen que obedecer a Dios es perder cosas, pero tu vida hoy demuestra todo lo contrario. Obedecerlo es entrar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, bajo la provisión correcta de Dios. Y me encanta que tú lo dijeras, porque no buscamos a Dios solo por las bendiciones, sino por estar en paz con Él. Y sabes, Dios no solo suplió tus necesidades más grandes, sino también los pequeños deseos de tu corazón. Ese anhelo de salir de tu boda e ir directo al hotel, descansando, feliz, tranquila. Dios lo vio, Dios lo conoce. Para Él, ninguno de nuestros suspiros le son extraños. Cuando nosotros le pedimos a Dios y somos específicos en pedirle, nuestro Dios Padre, tan bueno, tan amoroso, nos consiente, nos engríe, nos presta atención y considera esos detalles que parecen insignificantes para otros, para nosotros son importantes y Él los cumple. Te regalo el Salmo 37, verso 4, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Gracias por recordarnos que tenemos a un Dios detallista, fiel y amoroso. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Cecia Pinto. Dios te bendiga. Kelly Mejía. Muchas gracias a Jennifer Ulloa. Muchas gracias a Laura Valentina García, a Paula Agredo. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González, a Jessy Mejía. Y quiero regalarles a ustedes, queridos, Esdras capítulo 3, verso 11, que dice: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Y ahí van a poner su nombre. Su fiel amor por ti permanece para siempre. El amor de Dios nunca deja de ser, siempre nos acompaña. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Y también toda su familia. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de la misericordia de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.